Muy bien, Magda. Entonces, estábamos hablando acerca de el momento en que el cuerpo está en un estado de pesadilla. Quiero que observes qué ocurre. ¿Por qué ese fundamento se da una pesadilla? En algunas ocasiones, naturalmente, son más intensas que en otras ocasiones, pero siempre eh, causa un efecto muy fuerte. Bueno, en el aspecto emocional, la persona se despierta con cierta sensación de desacomodo, tal vez de un estado de impresión que puedes ver. Veo que este cuerpo emocional, este cuerpo mental, no permiten esta parte sutil salga. Es como si la como que si la contuvieran Ujú. y porque está como muy arraigada a la parte física, a la parte mental. Ok. Y está muy llena de miedos, conflictos, pensamientos del día, eh, cosas repetitivas. Y esto hace que la persona no duerma, no pueda conciliar su sueño tranquilamente y se vuelva pesadilla, todo un caos. Se queda como aquí, no, esa parte sutil no logra desprenderse completamente, se queda como muy superficial y esto ocasiona las pesadillas. Es como un conflicto con la misma persona, con sus mismos cuerpos. Bien, ahora ahí donde te encuentras, cuando se vive una pesadilla, em, ¿es creación de la misma persona? Sí es creación de la misma persona, pero también estos miedos están aferrados a otras, como a otras entidades y las mismas pesadillas atraen otras entidades, como otros seres. Y como que les gusta el conflicto y todos como que quieren entrar en esta pesadilla, ser parte. Bien, ¿de qué manera influyen sobre una pesadilla? Es como que crean más caos y puedo como personas que tienen muchos miedos y estos miedos como que se leen y le presentan situaciones para que estos miedos se incrementen. Bien, ¿y qué pasa con el miedo en sí? Digamos que, o sea, ¿qué fundamenta la presencia de una entidad allí en medio de una pesadilla? La persona la veo como muy en la lucha de ella misma o de esta parte sutil de salir y crea como un conflicto entre las emociones, el pensamiento, las ideas y viene el ser y ve como sus miedos y empieza a reflejar miedo como a la muerte, miedo como a perder a alguien. Veo muchos que sueñan es como con que tienen que huir o los quieren matar. Entonces esto crea un efecto en el cuerpo como más intenso de miedo y el cuerpo absorbe todo esta pesadilla e incrementa más como el miedo. Pero si ellos están allí, claro, digamos que este es el movimiento de la persona, pero Sí, ellos cuando están allí en esta interacción, ¿por qué vienen? O sea, ¿qué les llama la atención? absorben la energía de la persona de miedo, Ok. de caos. Es como si fuera un manjar, Ujú. como si todos se sentaran ahí a comer. Y les gusta esta escena y la ponen porque le da como una textura a la energía y es como si se la comieran. Bien. Ahora, en el momento en que una persona tiene una pesadilla y, por ejemplo, em, se despierta abruptamente, ¿por qué se da? Es como si su parte sutil, esa parte energética, no quiere como un rechazo, una reacción. Y es como si ocasionara un golpe al entrar, como que lo mueve
y es como si la persona despierta asustada, como si esa parte más interna o energética más fuerte de la persona la hiciera reaccionar. O sea, como una especie de un mecanismo de alerta. Sí, Bien. Quiero que observemos por un momento la pesadilla de alguien. O bueno, vamos a observar un día que tú hayas tenido una pesadilla. No sé, hace 10 años, busca una pesadilla en ti. ¿La has vivido en alguna ocasión? sí, hace mucho tiempo sueños que no me gustaban. Bien, vamos a observar uno de estos. El que tú quieras. No vamos a entrar en detalle qué es lo que se observa allí, sino simplemente estás allí. Y quiero que observes ese instante. Vuelve a ese pasado y obsérvate tu movimiento energético y tu movimiento físico. Sí, estaba aprisionada. Mi parte sutil no podía como salir del cuerpo y se refleja en como en mi mente, en el sueño, Ujú. como una estructura café, como si fueran puras pepitas encerradas. Y era la imagen que yo tenía, pero pesaba y era un sinsentido, era como si le tuviera miedo a esto, pero no lo entendía. Ujú. Y lo veo como si eso me cubriera. Ahora lo veo como desde arriba y veo como si esto cubriera mi cuerpo y no permitiera que mis cuerpos se movieran. Aprisionaba el cuerpo emocional, el mental y el sutil y no podía salir del... Estas pepitas. Sí, es Bien, como si vieras un bulto grande lleno de estas pepitas, como lentejas, algo así. bien. ¿Tú te despertaste abruptamente? Sí, yo me despertaba con miedo, como con sofoco, le tenía como miedo a esta sensación. Y aquí, en este punto donde tienes este despertar de esta forma, eh, ¿por qué te despertaste? ¿Obedece a lo que acabamos de mencionar, que la parte como energética allí intenta establecer una señal de alerta para que te despiertes? Sí, es como si mi parte energética cerrara mi garganta y Ujú. me faltaba el aire y esto hacía que despertara. Muy bien. Era una sensación como de encierro. Sí. Bueno, ¿ves a tu parte energética cuando te hace la alerta? Sí, Déjame con esta eh, parte. ok. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. Cuéntame qué ocurría con Magda. Tenía recuerdos de una vida pasada. ¿Cómo es que tú actúas en este momento en cuanto a la reacción? ¿En qué momento consideras necesario crear esta alerta que finalmente hace que tu parte física despierte? Cuando empezaba a sentir miedo, Ujú. solo activaba un campo energético en su garganta para que despertara. Bien. Si no lo hubieras hecho, ¿qué hubiera ocurrido? Se hubiera llenado de miedo todo el campo, Ujú. una reacción y un efecto del cuerpo. Y si esto hubiera llegado a este punto, ¿qué hubiera pasado con ella? Hubiera creado más capas sobre ella de miedo Ujú. y descontrol. No permitiría que yo me moviera completamente. Empezaría a encerrarme en sus miedos, como creando una capa que va creando el cuerpo físico. Bien, Es como si hiciera capas sobre capas a medida que el miedo es intenso. Es una reacción normal. bien. Gracias, Sí. Magda.
Sí, Freddy. Muy bien, Magda. Ahora vamos a observar una pesadilla que haya tenido alguien. Bueno, yo. Vamos a ir, yo te muestro a ti una pesadilla que yo haya tenido. No sé, no me acuerdo. En este momento no sé hace cuánto no tengo una pesadilla, pero vamos a ir un momento. Yo te muestro a ti una pesadilla mía que haya vivido en algún punto. Ujú. Yo te veo corriendo y veo un ser verde como si fuera como una plastilina, como elástico, encorvado, grande, y te veo a ti pequeño y esta cosa como persiguiéndote. Bien, lo ves ahí, ¿no? Sí, Bien, déjame hablar con él. ¿Cómo se llama el plastilino eh, este? ¿Cómo? Magda, ¿me oyes? como Cito, Cito, ¿Cómo? ¿Cito? Ok. sí, Cito. sí, Hola, ¿a quién estás persiguiendo? a Freddy, ¿Y por qué lo persigues? ¿Qué pasa? porque él tiene miedo ¿De qué? de él mismo y me creó a mí, ¿Así? sí, ¿Y qué? Y bueno, ¿y la persecución cuándo termina? cuando él despierta, ¿Así? sí. ¿Y por qué te gusta estar ahí? No, no me gusta a mí, él me creó y en las noches él con sus miedos me refleja como esto. Ah, bueno. Es Mi- como, soy como su miedo. sí. Bueno, me presento ante ti, mucho gusto, Freddy. ¿Qué tal? Yo soy la versión adulta de lo que tú estás viendo allí. Sí, ¿Qué tal todo? bien. ¿Un estrechón de manos? Sí, Bueno, ya todo terminó, ya no tengo miedo. sí, ya lo veo, Mm, pero soy su recuerdo. sí, claro, una memoria. Pero bueno, ahora la anulo. Si la cree, la descreo. Sí, Dame con Magda. ¿Qué pasa, Magda? te quedas en ese momento de niño y desaparece y automáticamente paras como niño porque sientes que no, ya nada te persigue. Entonces ahí podemos notar cómo uno puede crear una pesadilla con una autocreación fundamentada en un miedo, ¿no? ¿Quién sabe qué miedo? Yo tenía, ya no me acuerdo porque pues era una versión diminuta, pero eh, es una forma, ¿no? Dentro de la cual podemos Sí, vivir esto. Pero yo quiero hablar es con una entidad. Quiero hablar con una entidad, no una creación. Otra vez yo te muestro te voy a contar, a ver qué pesadilla yo me acuerdo. No es que, no. Bueno, yo te muestro ahí una pesadilla ahí. Una pesadilla cualquiera. No, no lo que está ocurriendo en la pesadilla en sí, no me interesa el argumento de la pesadilla, sino quiero ver la incidencia de una entidad. Pero no que haya sido creación mía como este muñeco de plastilina, sino una entidad allí, no sé cómo. Entonces yo te muestro otra sí. que no ha tenido una pesadilla. Bueno, entonces, ¿qué pasa en la pesadilla energéticamente en cuanto a entidades? O una o dos, yo estoy aquí hablando en plural, tal vez sea solo una. Es lo que hace la entidad es intensificar como el miedo Ujú. con imágenes como si viera las imágenes en la mente del miedo de la persona y las intensifica. Bien, Es como si juntara varios miedos y hace y crea como un colapso mental en la persona. ese es como el ingrediente principal de una pesadilla, ¿no? El miedo. El Bueno, miedo sí, ese es el protagonista. Bueno, ¿y esta entidad que toca la qué morfología es? es como un reptil, pero es como si fuera como un cocodrilo, pero parado, porque es como más arrugado, más con sus manos más cortas, Ya, más lento. ok, como esos flotadores, ¿no? De cocodrilo que son un juguete. Bien,
Ahora déjame con él. Sí, Hola, hola. ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién es él? Tiene miedos, pesadillas. ¿Quién es? ¿Lo conoces? No, sí o no, habla. No, ¿No? ¿Cómo lo encontraste? solo vengo a sus pesadillas. Bueno, ¿y por qué te gustan las pesadillas de alguien como él? Las de él y las de cualquiera que tenga miedo, Bueno, que tenga características de miedo incontrolable, que las empiece a co-crear él, a crear con sus miedos. bueno, y una vez ocurre esto, entonces, ¿cómo es el tema ahí? O sea, tú haces, lo ves, ¿cómo llegas allí? Es una energía diferente en cada sueño, de cada noche, de cada ser. Solo me aproximo al que más me guste. Solo entro y co-creo con sus sueños. Los intensifico y me alimento. Eso era lo que te iba a preguntar. Bien, entonces, cuando, por ejemplo, tú ves que en un hemisferio terrestre que ya es la mitad, todos están durmiendo, ¿qué porcentaje de la población sufre pesadillas según tu observación? 80%. 80%. ¿Y cómo la incidencia de ustedes, no solamente hablo de tu especie, sino tal vez otras especies con base a la información perdón, con base a la energía que se mueve en una pesadilla? ¿Es un cúmulo considerable o no? Sí, ¿Sí? ¿Y qué pasa? sí. Los humanos no tienen control en este momento de sus cuerpos y todos nos acercamos a alimentarnos o a obtener la energía. A mí me gusta alimentarme de mucho miedo, miedo a perder algo, miedo a la muerte, de escenas violentas en ocasiones. Otros quieren capturar la energía sexual, otros la energía mental, todos obtenemos diferentes energías. ¿Cuál consideras que es el aspecto que hace que el ser humano no esté atento a esto y sea vulnerable en este ámbito? Es porque no es consciente de la energía que tiene. Ok, déjame con Magda. Feliz pesadilla. Bye. Magda. Sí, Freddy. Muy bien. Entonces, sí, bueno, yo hablaba en un video que yo hice en alguna ocasión sobre esta fase del sueño que nosotros vivimos, ¿no? Un humano en promedio, un ser humano, nosotros en promedio dormimos, no sé, tal vez 7 horas en promedio. Y esa es si nosotros multiplicamos 7 años por la cantidad de años que cada uno podamos tener, vamos tal vez a encontrar que hay una gran proporción de experiencia nuestra que no somos conscientes. Es, no sé, tal vez el 40%. Yo aquí haciendo un cálculo improvisado. Entonces, a tener en cuenta. Muy bien, Magda. Entonces, ahora vamos a ver el tema de los sueños lúcidos. ¿Por qué una persona tiene sueños lúcidos? ¿Qué condición se evidencia para que tenga un sueño lúcido? Es como si tuviera más control de su energía. Ujú. No tiene como tantas, veo como su cuerpo físico como más, como si no tuviera tantas capas, como si fuera menos pesado. Y es como si la energía sale como más fuerte, más potente o como más amplia. Y, y a veces con la conciencia de que va a salir y de que va a hacer los viajes. Es como si viviera la parte física, pero a la vez con la conciencia de lo que es
como energía, así vive como su cotidianidad y esto le permite en las noches poner a descansar su cuerpo y poder salir. Muy bien. Por qué es lúcido el sueño? O sea, qué ocurre en este ámbito que hace que la persona, por ejemplo, se despierte y dice, es que fue tan real? Es como si tuviera alineados como sus otros cuerpos, como su mente, su cuerpo mental, como tranquilo, calmado, como la energía como estable, como si la tuviera toda coordinada, sus emociones tranquilas, su energía mental tranquila, y esto le da como la capacidad de poder saber lo que pasa ahí conscientemente. Bien. Eh, algunas personas, por ejemplo, eh, en comparación con un sueño, ¿qué sería un desprendimiento astral? ¿Hay alguna diferencia? Solo que cuando dice sueño es que recuerdas lo que soñaste y lo sientes, lo tienes como en la mente. Y cuando hay ese desprendimiento, que dicen un desprendimiento, es como inconsciente y no te queda ninguna imagen de lo que pasó, pero es solo como un concepto. El sueño es un evento ficticio. Algunos consideran que lo que se vivencia allí simplemente es algo puramente ficticio, no es real. Porque como no lo está viviendo tal vez en la fisicalidad, esa sensación es la que se puede como percibir. No, yo siento que es algo real, o sea, lo vives porque afectas tu parte física también, porque veo que depende de lo que haya pasado en la noche o te despiertas alterado y esto se refleja como en tu cuerpo físico. Y para mí es como real, es como si así no lo veas, pero tu parte energética hizo un movimiento, pasaron cosas y no te das cuenta que realmente afectaste también la parte física. Y mucha gente dice que no, pues porque no es consciente de lo que pasa y se levantan a veces de mal genio o como enfermos y lo toman que a algo que hicieron o hicieron el día anterior o efecto de algo que comieron, pero a veces es que la parte energética hizo algo, hizo un movimiento y le afectó al cuerpo. Bien, quiero que observemos dos caras de una misma moneda. ¿Por qué uno se queda dormido? Porque es como si equilibraras tu mente y cuando está como equilibrada, como tranquilo todo el cuerpo, es como si se apagara el cuerpo y ahí te duermes. Porque veo otros que piensan y piensan y sienten y les duele y se acuerdan y están como en ese constante con el televisor, con el teléfono, entonces como que no apagan el cuerpo y luego lo quieren hacer pero quedan como con un movimiento en su cabeza, en su entorno y esto no los deja como dormir. El cuerpo no se calma, no se tranquiliza. ¿Por qué nos despertamos? Bueno, aquí voy a hacer la siguiente diferenciación. Una, bueno, no puede colocar, porque tú puedes decir porque el reloj despertador estaba listo para que sonara a esa hora. O porque tal vez un familiar se le encomendó aquella misión de me despiertas a tal hora porque si no me echan del trabajo. Eh, ¿Por qué uno se despierta? Vamos a hacer a un lado estos condicionamientos que se tienen que hacen que uno se despierte de manera automatizada. Digamos que es domingo, no hay que madrugar, no hay una hoja de ruta a seguir. Entonces, ¿por qué me despierto? Um, en general, si has tenido como un sueño tranquilo, lo veo que
Es como si ya el cuerpo, la parte energética estuviera tranquila, se hubiera como regenerado, como tu cuerpo, como si hubiera cumplido un ciclo. Y ya es hora como de levantarse y automáticamente es como que te conectas. Porque eso está, digamos que esta fase del sueño también está arraigada al día y a la noche en el hemisferio en el que nos encontramos. ¿Por qué tiene como esa sensación de sincronicidad? Bueno, no quiero decir con esto que sea exactamente como son las 6 de la tarde, bueno, digo desde mi país que es cuando comienza a anochecer, y ahí nos acostamos a dormir y de manera inmediata nos despertamos apenas se aclara el día, no, sino porque esto tiene esta leve sincronía con esta fase del hemisferio. Porque veo que aquí como en la frente es como si es el punto que maneja esto y como este ciclo, como esta parte del sueño, y veo que a medida que va atardeciendo, es como si se fuera preparando el cuerpo como para irse a dormir, como si también como empezara a bajar como algo en el cuerpo. Sí, tal vez Y como si estuviera un sol interno y llegara a su ocaso, ¿no? exacto, ese hace como exactamente lo mismo, como si se empieza a apagar, se empieza a estar oscuro, entonces ya se va preparando, Ujú. ya no hay como luz. Y cuando ya te empiezas como a levantar, es como si ya te fueras a preparar para, como para ese sol, para esa luz que viene en el día. Y es como ese movimiento el del cuerpo. Muy bien.